Muy buen día, compañeros, compañeras que recién se integran y forman parte de esta Academia de Servicio Social 2. Nos da mucho gusto que se estén integrando. Es una asignatura fundamental en los planes de estudio y en el perfil de egreso de nuestros estudiantes. La llevan ya cercano al cierre de su licenciatura. Entonces nos tocará tener contacto con los chicos y las chicas en un momento muy importante de su formación y por ello nos parece que es necesario platicar, bueno, qué esperamos de esta asignatura, qué papel fundamental tiene el asesor, el acompañante académico en este proceso. Así que les compartiré una presentación y pues les iré comentando lo que hemos desarrollado. Sin duda, más adelante en distintas reuniones que esperamos tener con ustedes, iremos detallando un poco más a qué nos vamos refiriendo con estos procesos, pero en este momento, la intención es platicarles en lo general. Entonces, vamos a hablar del profesor, de la profesora acompañantes de Servicio Social 2, que como irán viendo es un agente fundamental en este proceso. Eh, Primero, la asignatura Servicio Social 2, como su nombre lo dice, es la segunda en este grupo de asignaturas de servicio social. Los estudiantes en la Universidad Iberoamericana León llevan el servicio social dividido en dos asignaturas. La primera, que implica la realización de las primeras 240 horas, se lleva alrededor del cuarto o el quinto semestre en el plan de estudios de los estudiantes. Una vez que terminan la asignatura 1 y que llevan aproximadamente el 60% de los créditos cursados, los y las estudiantes pueden inscribir el servicio social 2. La característica importante de este servicio social es que los estudiantes hacen un proyecto en el cual deberán aplicar sus competencias, sus saberes profesionales, atendiendo problemáticas sociales e incidiendo en la exclusión social, pobreza o marginación. Me parece importante destacar esto porque, primero, la diferencia del servicio social 1 y el 2 es que el 2 sí implica la aplicación de competencias profesionales, es decir, si el estudiante estudia Derecho o Ingeniería Civil, tendrá que desarrollar un proyecto relacionado con su perfil profesional. La segunda cuestión a destacar es la diferencia entre el Servicio Social 2 y la práctica profesional, porque la práctica profesional también implica la aplicación de saberes y competencias profesionales, pero el servicio social sí necesariamente deberá acercar al estudiante a poblaciones en marginación, exclusión social o pobreza, a diferencia de la práctica profesional que se puede desarrollar en un entorno totalmente distinto, por ejemplo, en una empresa transnacional, ¿no? Así, el estudiante es quien elabora un proyecto con base en las características que mencionaba anteriormente y a través del cual deberá justificar la realización de 240 horas de servicio social. Yo les decía que en el servicio social 1, los chicos y chicas ya hicieron las primeras 240 horas de servicio y el servicio social 2 implica la realización de las restantes para completar así el requisito de 480 horas. Este proyecto que diseñan los estudiantes lo elaboran a partir de una guía que el Centro de Formación Social les comparte y lo hacen en diálogo con una institución receptora, es decir, se acercan a una institución, platican sobre la necesidad que la institución ubica y entonces los chicos desarrollan ciertos puntos que el centro les propone. En general es objetivo y justificación de lo que van a realizar, qué evidencias de trabajo pueden ir generando. Como evidencia es importante decir, nos referimos a entregables, a productos concretos que den cuenta de su trabajo a lo largo del proyecto y una planificación, un cronograma de trabajo, ¿sí?
La experiencia de servicio social, como ustedes pueden ir visualizando, conlleva la participación de 3 agentes importantísimos. El primero, ya dijimos, es el estudiante, porque él o ella son quienes desarrollan un proyecto preguntándose de manera fundamental cómo puedo aportar. Yo que estudio psicología o yo que estudio diseño y arte visual, por ejemplo. La institución receptora, porque además de que es quien va a albergar al estudiante y su proyecto, debe de tener detectada una necesidad, de manera que entonces el estudiante pueda participar y colaborar con ellos. Y el tercer agente, que además hoy es quien nos tiene reunidos, pues el docente acompañante de esta experiencia. Entonces ahorita vamos a revisar cuál es la función, cuál es el aporte que viene a realizar el docente, el profesor, para que este círculo quede como completado. El acompañante de servicio social 2 fundamentalmente tiene como 3 grandes aportes. El primero, que tiene que ver con la coordinación de los actores. Aquí el tema de comunicación es muy, muy importante. Hay que estar en diálogo, en seguimiento oportuno, en tiempo, y además muy adecuado, cercano a las partes, que logre hacer ese vínculo, esa relación entre los actores, que es muy necesaria para que el proyecto camine y se lleve a cabo. Uno siguiente tiene que ver con el seguimiento y la retroalimentación. Ojo, muy importante desde la perspectiva profesional. Cuando nosotros desde el centro armamos los grupos y asignamos estudiantes a un profesor, lo hacemos a partir del perfil profesional de estos chicos y chicas y de sus profesores, porque sí buscamos que el profesor acompañante pueda apoyar en lo general en cuestiones técnicas, teóricas ligadas a su proyecto. Entonces los profesores podrán hacer la revisión y valoración de las evidencias que está trabajando el estudiante, retroalimentar, comentar, sugerir, oye, primero te conviene hacer esto y luego esto, ¿no? La validación de horas, ¿por qué? Porque finalmente no siempre en las instituciones hay la expertise, hay el conocimiento requerido para decir, ah, sí, este logo te implicó tantas horas de trabajo. Es o somos nosotros como profesores quienes podemos ayudar un poquito ahí a reconocer, a validar el esfuerzo que está destinando el estudiante a trabajar en su proyecto y retroalimentar a las partes. Por último, y muy importante, promover la reflexión. Recordemos que la presencia de estas asignaturas en el plan de estudios de nuestra universidad, insisto, es muy importante dado el perfil, la filosofía educativa de nuestra institución. Y entonces, ubicándonos en el marco valoral de la Ibero, en la formación de hombres y mujeres para los demás, en recuperar y resignificar desde los chicos cuál es el sentido social de su profesión pensando en el aporte hacia la sociedad y sus necesidades, es muy importante. Momentos clave. Les decía al inicio de esta presentación que en adelante vamos a ir detallando los momentos, los procesos a cuidar durante este seguimiento. Sin embargo, de manera general me gustaría compartirles que hay 3 momentitos que vale la pena que ustedes tengan presentes. El primero, que tiene que ver con la revisión y validación del proyecto. Es decir, tú como profesor o profesora estarás implicado en que una vez que el alumno hizo una propuesta, tú puedas revisarla y decir, me parece bien, cumple, es pertinente desde lo social y desde lo profesional, o aquí toca hacer un ajuste en la metodología, o aquí te sugiero que primero hagas un diagnóstico y luego pases a la fase de implementación, en fin, ¿no? Que nosotros podamos involucrarnos como profesores en la aceptación del proyecto. Para que un alumno pueda empezar a trabajar, al inicio del semestre habrá un espacio para que tú como profesor o profesora comentes, retroalimentes, sugieras ajustes y en su momento aceptes el proyecto, al igual que la institución, ¿sí? En un segundo momento viene
la parte del seguimiento, revisión y diálogo de las entregas parciales. Las entregas parciales también ya iremos detallando exactamente en qué momento del semestre. Sin embargo, más o menos van a coincidir con las evaluaciones parciales que se tienen planificadas para el resto de las asignaturas. Y la intención es que en ese momento se abra un diálogo, institución, estudiante, profesor, para revisar, retroalimentar las evidencias que presentan los estudiantes. Los estudiantes en general enviarán un reporte donde detallan las actividades realizadas y adjuntan las evidencias. La institución y el profesor dialogarán en conjunto con el estudiante por correo cómo van viendo el proceso, cómo ven las evidencias, qué sugieren, qué solicitan que se haga distinto. Y por último, el profesor o profesora retroalimentará desde la perspectiva profesional y a partir del diálogo que se ha tenido, dando ya una validación final a las horas avanzadas. Entonces, si se pueden dar cuenta, el profesor o profesora podrá al final dar ese cierre al proceso que se venga dando de comunicación entre institución y estudiante. Por último, el tercer momento importante en este proceso de acompañamiento es revisar y dialogar la entrega final, que otra vez coincidirá prácticamente con el cierre de semestre y que busca otra vez, al igual que en los parciales, este diálogo entre institución y estudiante para revisar y retroalimentar las evidencias, igual como se manejó en los parciales, y la entrega o el seguimiento a la entrega de un trabajo de recuperación final de la experiencia. Este trabajo lo elabora el estudiante ahora que está cerrando el semestre. Entonces, esos serían como los tres momentitos importantes. Un asunto general que hay que tener en cuenta, ¿cómo se acredita el servicio social? Es importante decirlo porque sí se maneja, sí funciona de una forma distinta que el resto o la mayoría de las asignaturas en las que seguramente pudieran estar ustedes colaborando. Primero, el servicio social no lleva una calificación numérica en el transcurso ni al final. Nosotros como profesores o profesoras veremos que hay dos posibilidades de calificación. IN, que quiere decir incompleto, y NA, que quiere decir no acreditado. Me voy a centrar ahorita en el IN, el incompleto. Un estudiante, nosotros le estaremos asignando IN cuando cumpla con lo que el centro le hemos solicitado en cuestión de avance mínimo de horas. ¿A qué me refiero? El estudiante va a empezar a trabajar en su proyecto una vez que, como ya dijimos, el proyecto estuvo aceptado por su profesor y por la institución. Esto es al inicio del semestre. En un segundo momento, comenzará entonces a desarrollar el plan de trabajo que fue proponiendo y hará las entregas correspondientes durante los parciales y al final. En cada parcial, ya dijimos que los profesores validarán cierto número de horas. Bueno, la intención es que al cierre de semestre, el estudiante pueda por lo menos haber acreditado o haber validado 120 horas de trabajo. Si se dan cuenta, esto es por lo menos la mitad de su servicio social 2. Es decir, si un estudiante cumplió con este avance, podremos asignarle al final del semestre la nota IN, que quiere decir incompleto. Si un estudiante no cubrió con este avance, entonces estaremos asignando NA, que es no acreditado. Y como les decía, son las únicas dos opciones de calificación. Ahora, ¿cuándo termina el estudiante el resto de las horas? Bueno, cuando un estudiante se queda en 120, en 130, en 140 horas y todavía le quedan algunas pendientes, aunque haya terminado el semestre en que inscribió, podrá seguir trabajando en ello el siguiente semestre. ¿Qué pasa? Que como profesores ya asignamos IN porque completó 120 horas. Cierra el semestre, se capturan notas finales y entonces los chicos o chicas pueden seguir trabajando
entregarán un último reporte de horas con su paquete de evidencias, igual que como se hizo en el segundo o tercer parcial. Contactan a su profesor, le hacen la entrega correspondiente y los y las profesoras pueden validar ante el centro vía sistema, ya les explicaré cómo, ese último avance. De manera que ya que terminen las 240 horas, reciben su carta de término y podrán acreditar la materia. Esta validación de las horas restantes para completar 120 horas como máximo se debe hacer en los 2 semestres subsecuentes a que el estudiante inscribió. Es decir, en esta ocasión van a inscribir en otoño, entonces tienen todo otoño para hacer por lo menos 120 horas y luego tendrán primavera y como máximo verano para terminar las 120 horas restantes. ¿Sí? Esto es información que el centro comparte con los estudiantes y va reforzando durante los periodos, pero entonces es importante que ustedes visualicen que una parte de sus estudiantes terminará las 240 horas este otoño, pero pudieran quedar algunos pocos chicos que dejen horas pendientes, por ejemplo, para primavera, y que en esas entregas nada más nos estarán buscando para hacer la última entrega de evidencias, reporte de horas, nosotros validaremos y entonces el estudiante puede acreditar su asignatura. Por último, sí quisiera compartirles algunas características que hemos reconocido como deseables, además del perfil profesional del profesor, ¿no? Que sea cercano a la carrera que va a acompañar a sus estudiantes, pero el tema de qué elementos con el paso del tiempo hemos ido reconociendo que los y las estudiantes valoran en el desempeño de sus profesores, pero además aportan a que el proceso se dé de la manera más ágil, más amable, que motiva a que tanto institución como estudiante puedan, desde resolver cualquier dificultad que surja, responder creativamente ante ello y culminar en tiempo y forma el trabajo planificado. En primer lugar, quisiera hablarles de la empatía. Los estudiantes, las estudiantes y también las instituciones receptoras perciben que el que los profesores y profesoras puedan comprender lo que sucede del otro lado es fundamental. Entonces, el que nosotros desde nuestro estilo, nuestras propias características de personalidad, podamos entender cómo está viviendo el otro actor el proceso, una X dificultad, a lo mejor el estudiante pasa por 1 o 2 semanas de cuestiones de salud que le impiden colaborar, pero el que nosotros logremos entender eso, acompañar y apoyar el proceso, ayuda muchísimo, es muy valorado. En un segundo momento, la disposición y la capacidad de que promovamos una comunicación ágil y oportuna. Me parece que hoy, que además las tecnologías nos han hecho saber que hay muchas maneras de comunicarnos, pero que entonces tenemos que buscar cómo hacerlo asertivamente, cómo hacerlo de forma ágil, cercana de los chicos y chicas, es como el reto. Entonces, desde el Servicio Social 2, sí tendremos la plataforma Moodle, que seguramente ya ustedes conocen para entregas más formales y cosas así, pero viene bien pensar en otras estrategias para comunicarnos con los y las chicas. Podemos pensar en Teams, ha funcionado muy bien el WhatsApp, tener grupos con ellos para estarles recordando fechas, entregas, para preguntar cómo vas, que logremos ir construyendo con ellos una relación, un vínculo que motive y que además favorezca que las cosas sucedan en tiempo y forma. En un tercer momento, la sensibilidad que manifestemos para ir acercándonos tanto a la institución receptora como a los estudiantes es muy importante. Es decir, a veces nos toca ayudar a desatorar, por así llamarlo, ciertos detalles. Cuando una institución plantea una necesidad y el estudiante propone un proyecto, pero de repente como que no logran empatarse. El que ustedes logren encontrar vías de diálogo, puntos donde converjan ambos actores, eso ayuda mucho. Entonces, tener esa apertura, tener esa capacidad de escucha de qué es lo que cada parte requiere,
es una característica que como profesores ayudará bastante. Una cuarta tiene que ver con nuestro compromiso, con el interés que manifestemos en motivar a los estudiantes para que esto suceda. Lo sabemos, habrá estudiantes que por momentos estén cargados de entregas finales, compromisos incluso laborales, asuntos personales y familiares que les puedan estar desconcentrando de la tarea. Y entonces nuestra capacidad para motivarles, para empujarlos, para vernos interesados en su proceso es muy, muy valioso. Por último, y no menos importante, pues la claridad con la que nos acercamos, con la que damos seguimiento y retroalimentamos. Muchas veces nos tocará observar o señalar cuestiones que puedan ser sensibles para los estudiantes, por ejemplo. Oye, aquí, pues, ojo, tienes muchas faltas de ortografía, tienes que revisar esa parte. O aquí veo que te esmeraste, pero falta esto. Finalmente, como docentes, esta tarea de invitarles, de motivarles a que saquen lo mejor y que lo apliquen en esta experiencia es un elemento que se traduce, que ayuda a que finalmente lo que reciben las instituciones, lo que inciden los estudiantes en esa realidad pueda ser de mayor valor, de mayor aporte. Me parece que en general sería esto como lo que quería platicarles como de nuestro quehacer, de lo que podemos vivir siendo pues parte de esta experiencia de Servicio Social 2. Cierro con este mensaje donde reitero la bienvenida desde el centro, ahora que se suman en esta experiencia. Y sí quería decirles que es una experiencia en la que podemos motivar, acompañar y ser testigos de momentos muy significativos de formación universitaria y de construcción de una realidad más justa y fraterna. Los chicos pueden llegar a encontrar cosas valiosísimas, nosotros podemos encontrarlas también en este diálogo con ellos. Entonces, pues bueno, sí creemos que puede ser una muy linda experiencia para todos nosotros. Bienvenidos a este paso. Próximamente les estaremos invitando a una reunión de academia donde, insisto, ya revisaremos de manera más puntual qué y cómo y cuándo en el semestre, pero yo espero que esta breve introducción más o menos los acerque a lo que estaremos trabajando en este espacio. Les mando un fuerte abrazo, muchas gracias. Bueno, ya creo que al inicio no lo hice, mi nombre es Ligia, me parece que a la mayoría de ustedes ya los ubico y yo estaré trabajando como muy de cerca con ustedes, así que pues seguimos en comunicación. Mil gracias por este espacio y pues bueno, nos vemos pronto. Hasta luego y seguimos en contacto. Gracias.